Muy buenos días, queridos hermanos. Esta mañana me parece que tenemos un privilegio extraordinario. Estar ante la presencia del Dios Todopoderoso, Creador del universo, Creador de nuestra vida, conoce nuestra condición y esta mañana a través del estudio de su palabra, Él puede proveernos soluciones prácticas y efectivas para bendición de nuestra vida y para honra y gloria de su santo nombre. Así que qué privilegio que podamos estar esta mañana en este lugar reunidos. Vamos a considerar lo que en el Antiguo Testamento se presentaba como una práctica cotidiana que correspondía al pensamiento del ser humano. Oísteis que fue dicho a los antiguos: ojo por ojo y diente por diente. En otras palabras, tú me la haces, tú me la pagas. Eso demuestra no otra cosa, sino un terrible problema, una terrible condición en el corazón del ser humano. Y entonces el Señor rompe los paradigmas, Jesús establece un cambio de visión, de vida, de perspectivas, y dice: ustedes escucharon esto, mas yo os digo, no resistáis al malo. Antes al que te golpee en tu mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está diciendo? Lo que escuchaste. Al que te quiera poner a pleito y quitarte la ropa, déjale también la capa. ¿Alguno podría decir todavía más? Al que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Es increíble. Muy bien. Y al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. La mente de los seres humanos vino a ser violentada con una doctrina, con un ejemplo, con una predicación, pero mayormente con un ejemplo contundente, al cual nadie podía cuestionar, porque adicionalmente que vivió con rectitud, Jesucristo traía una misión clara en favor de cada uno de sus hermanos, nosotros. Y retoma la palabra y vuelve a decir: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pensamiento que en nuestros días también prolifera. Pensamiento que en nuestros días se ha albergado en el corazón y en la mente de muchos. Pero entonces el Señor Jesús vuelve a tomar un alto. Cambia el rumbo de las cosas y dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os maltratan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que envía su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis solo al que os ama, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Hay un énfasis claro, hay una idea que no se puede quitar de estas declaraciones. El Señor Jesús nos ha llamado y ha venido a invitarnos a vivir de una forma increíble, intachable, ejemplar. Justamente, el Señor Jesús impresiona la mente del apóstol Pablo y a través de una experiencia práctica
Esta mañana nosotros veremos cuál es el propósito que Jesús tiene para nuestra vida. Y quiero pedirle por favor a cada uno de ustedes que vayamos al libro de Filemón. Esta mañana yo lo comentaba con algunos. El libro de Filemón, aunque es un poco difícil de encontrar, sí está en la Biblia. Déjeme comentarle algo adicional. Usted no necesita tomar su Biblia esta mañana y llevarla desde el Génesis e ir libro por libro. No. Básicamente vaya a la última parte de la Biblia y sin problema allí va a encontrar el libro que nosotros necesitamos esta mañana. ¿Está bien? Y usted puede preguntarse, mientras está buscando, ¿cuántos capítulos tiene el libro de Filemón? Bueno, ¿solo tiene 20 y cuántos versículos? Solamente 25 versículos. Pero saben, el libro, materia de estudio de esta mañana, es un libro extraordinario que presenta un mensaje claro para nuestros días, para cada uno de nosotros. El libro está organizado de la siguiente forma. Noten ustedes. Es una carta tenemos que decir, que presenta, que manifiesta que la esencia de esta carta es amor y que expresa cómo debería de ser cada una de las relaciones de los seres humanos, pero adicionalmente presenta cómo debieran vivir y relacionarse los cristianos, los hijos de Dios. El libro de Filemón presenta un mensaje extraordinario para nuestros días. Es un mensaje claro, contundente, práctico. La carta el apóstol Pablo le escribe alrededor del año 61 después de Cristo, mientras Pablo se encontraba justamente encarcelado. Toma tiempo para escribir, toma tiempo para la reflexión y entonces escribe esta carta y la envía a Filemón. Detrás de la escritura de esta carta debemos resaltar que es una carta personal. Es una carta personal que es enviada de forma específica a Filemón con un propósito. Y adicionalmente tenemos que decir que esta carta es escrita por el mismo puño del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que en ocasiones el apóstol acostumbraba a utilizar a un amanuense, una persona que escribía, él dictaba justamente, pero en esta ocasión él, con su propio puño, determina escribir este mensaje. Y es interesante porque miren que en algunas cartas pastorales que el apóstol Pablo escribe, en primer lugar, por ejemplo, la primera carta a Timoteo, el mensaje básicamente es un encargo. ¿Un encargo para qué? Para proteger el evangelio. Mientras que la segunda carta a Timoteo es un desafío para predicar el evangelio. Un desafío. En la tercera carta pastoral, que es a Tito, se presenta una amonestación a predicar el evangelio. Pero en cuarto lugar, el mensaje de Filemón es diferente. No promueve un exhorto, tampoco hace un desafío, no hace un encargo, una amonestación, no. Hace una súplica. Y hace una súplica para dar ejemplo del evangelio. Y es que esa súplica tiene un fundamento. La súplica es en favor de Onésimo, un joven inquieto, un joven entusiasta, un joven que en algún momento se equivocó y tomó una mala decisión. Filemón era su amo. Algo sucedió
Onésimo llegó un día cuando sustrajo pertenencias de Filemón y huyó. Huyó. Yo te pregunto esta mañana, si a ti alguien te roba algo, ¿cómo reaccionas? ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Cómo expresas tus oraciones a Dios cuando alguien atenta contra ti? Señor, castígalo conforme a tu voluntad. ¿Cómo oras? ¿Cómo reaccionas? Yo te pregunto, ¿Onésimo merecía un castigo? ¿Sí o no? Claro, claro. Incluso la propia ley así lo declaraba. Onésimo debía recibir un castigo. Pero qué interesante, porque noten la condición de Onésimo. Onésimo no solamente era un esclavo, a partir de ese momento se había convertido en un ratero, en un fugitivo. Onésimo era un pobre, un miserable. Onésimo era un don nadie. Qué terrible condición, ¿no es cierto? Si hacemos un contraste, por otra parte, Filemón era un hombre al cual Pablo había dedicado tiempo para compartir ese mensaje especial que transformaría su vida. Adicionalmente, debemos saber que Filemón era un hombre íntegro, un hombre amigo de Pablo y amigo de Cristo, un colaborador de la causa de Dios, incluso al grado de ofrecer y establecer en su propia casa una iglesia. Se reunían permanentemente. Allí se estableció una iglesia. Compartía su fe, era hospitalario, era un hombre de oración y adicionalmente era un hombre rico. Era un hombre que tenía dinero, era un hombre que tenía esclavos, que tenía propiedades, que tenía autoridad y que tenía poder sobre la gente. Qué contraste tan más interesante, ¿no es cierto? Por una parte, Onésimo en una condición extrema, terriblemente afectado por las decisiones que él tomó. Y por otra parte, Filemón, un hombre encumbrado, un hombre solvente, un hombre que también había tenido su pasado, pero que el Evangelio lo había alcanzado. Ahora se encuentran en un escenario sumamente complejo. La ley decía que cuando un esclavo huía y era encontrado, debía ser regresado al amo, y entonces el amo podía tomar la determinación en relación a ese esclavo. Incluso podía llevarlo a la muerte, pero no una muerte simple, sino una muerte vergonzosa en la cruz. En su vida, Onésimo llega a Roma, donde se encuentra justamente encarcelado el apóstol Pablo. El apóstol se encuentra allí. Algunos comentaristas dicen que Onésimo no llegó a la cárcel por haber cometido un delito, sino porque escuchó justamente lo que Pablo realizaba al estar dentro de la cárcel. Onésimo llegó, habló con Pablo, pero surge una pregunta: ¿por qué Onésimo no fue capaz de transformar su vida, de aceptar también el mensaje salvífico que Pablo había compartido con su amo Filemón? ¿Por qué no? Tal vez tendríamos que decir que existen algunas razones. Podríamos decir que probablemente Filemón, aunque era bueno con los demás, con los de su propia casa, tenía algunos inconvenientes y presentaba algunas reacciones, gestos
no propios ni adecuados. Podríamos decir también que el mal testimonio que Filemón tenía dentro de su propia casa era una causa por la cual Onésimo no había aceptado este mensaje de salvación. Y entonces podríamos preguntarnos, ¿cómo se le dice a las personas que normalmente hacen eso? Que son candiles ¿de dónde? De la calle y obscuridad. ¡Qué terrible situación! Significa que en algún momento las apariencias pueden ser lo más importante en la vida del ser humano, que las apariencias pueden tomar el control de la vida. Y entonces, cuando proyectamos algo hacia los demás, puede ser aparentemente bueno, pero en realidad, en casa, los seres humanos que nos rodean conocen nuestra verdadera condición. Pero más aún, puede ser que con nuestras actitudes, con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras reacciones, incluso estemos dañando y afectando terriblemente a quienes decimos amar tanto. Interesante. Posiblemente Onésimo no se convirtió por alguna de esas razones, porque no pudo ver una plena conversión en la experiencia de Filemón. Y hay un asunto importante que me parece debemos considerar esta mañana. Nuestra vida, tal como la reflejamos hacia los demás, la vivimos en el círculo más pequeño con las personas que nos rodean. No sé la razón con exactitud y tal vez sería muy delicado concluir algo al respecto. Sin embargo, sí podemos inferir que había algunos detalles que habían equivocado la decisión de Onésimo para tomar la decisión de sustraer algo que no le pertenecía y huir. Finalmente, esa decisión lo llevó a enfrentar serios problemas. Y cuando estaba con el apóstol Pablo, Onésimo aceptó a Jesucristo. Onésimo aceptó ese mensaje de salvación. Pero entonces había que enfrentar las consecuencias de sus actos. Pablo le promete que todo va a estar bien. Pablo le asegura incluso que él mismo va a interceder por él. Así que el apóstol comienza a escribir una carta. Esa carta es una carta intercesora. Le pide a Onésimo que ahora tenga el valor de ir con Filemón, entregarle esa carta y hacerse responsable de sus actos. Mientras regresa Onésimo, yo me imagino su mente confundida, con incertidumbre, con inseguridad, con dudas. Muchas ideas bloqueaban el hecho de que él pudiera ir con todo el valor y enfrentar esa situación. Una terrible condición. Sin embargo, llegó y ante Filemón entregó la carta. La abre y comienza a leer. La súplica de Pablo. Resulta que ahora Onésimo es un hijo mío engendrado en las prisiones. Un hijo mío, pero para la causa del reino de los cielos. Interesante. Quiero pedirte ahora, suplicarte que lo tomes, que lo recibas, pero no ya como a un esclavo. Por favor, recíbelo como a un hermano. Y mientras sigue leyendo, Filemón, indignado, ¿cómo Pablo me pide esto? Cuando éste merece un castigo, cuando en realidad lo que él hizo no tiene nombre y la ley me respalda para actuar en contra de él. Pero entonces el apóstol le dice:
por favor, si en algo Él te falló, ponlo todo a mi cuenta. Yo mismo te lo pagaré. Y hasta ese momento la declaración ya resulta extraordinaria. Pero entonces llama la atención la siguiente parte que dice, por no decirte, que tú mismo te me debes. En otras palabras, le está diciendo, es interesante, pero toma en cuenta que las bendiciones que hoy recibes son gracias a la predicación del Evangelio que un día llegó a tu vida. ¡Ay, interesante! ¿Qué poder tan extraordinario tiene el Evangelio? ¿Qué poder tan extraordinario proviene de Cristo Jesús, que es capaz de cambiar cualquier paradigma del ser humano? Capaz de cambiar la interpretación incluso de las personas que aparentemente son más sabias. ¡Qué poder! Y es que ese poder se llama amor, porque el Evangelio no es otra cosa sino la manifestación más extraordinaria del amor de Dios en favor de los seres humanos. Y entonces encontramos una realidad. Se derriban barreras, se derriban prejuicios, y debemos entender que a partir de ese momento el libro no da más explicaciones, pero sí podemos estar convencidos de que Filemón acepta de vuelta a Onésimo, pero ahora con un propósito. ¿Saben? El Evangelio tiene poder, restaura vidas, enseña, reprende, te confronta con tu pecado y te ayuda a dejarlo. Te ayuda en los momentos más complicados de tu vida. El Evangelio transforma los pensamientos, la vida, el diario vivir. El Evangelio da dignidad, sentido de pertenencia. El Evangelio nos permite tener una expectativa totalmente distinta a la que en el pasado podíamos tener. Y es que el Evangelio adicionalmente no tiene prejuicios. El Evangelio alcanza tanto a pobres como a ricos. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Y es que de forma extraordinaria el Evangelio adicionalmente nos hace útiles. El nombre de Onésimo justamente significa útil. Y en la súplica que el apóstol Pablo le hace, le dice, yo sé que en el pasado él era inútil, pero ahora, por la gracia y la presencia del Evangelio en su vida, es una persona útil. Gloria a Dios, porque en el Evangelio nosotros podemos hallar utilidad y podemos servir para la causa del Señor. El Evangelio, queridos, adicionalmente, nos cambia de estatus. El Evangelio, cuando llega a la vida, a la experiencia del ser humano, necesariamente, le da un nombre, necesariamente lo hace ser llamado hijo de Dios, distinción y privilegio, necesariamente lo convierte en una nación santa, en un pueblo adquirido, en parte de la realeza. Y adicionalmente, el poder extraordinario que el Evangelio tiene es que puede perdonar los pecados, porque el amor cubre multitud de pecados. Pero entonces, queridos, de esta experiencia nosotros tenemos que extraer algunas lecciones espirituales. Es que cuando el libro de Filemón declara, vamos, por favor, espero que no lo hayan extraviado. Noten el versículo número 17. Así, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo. Si en algo te dañó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. Detengamos la lectura allí.
qué seguridad, qué confianza, qué autoridad para expresar esto. Un día tu vida y mi vida también estaban perdidas. Un día tu vida y mi vida estaban llenas de tinieblas. Pero un día la gloriosa presencia de Jesucristo vino a nuestro corazón y nos dio la salvación. Noten qué interesante. El libro de Filemón es una muestra categórica de lo que Jesús ha hecho y hará en favor de sus hijos. Cuando el acusador viene delante del Señor y dice: pero Él me debe esto, Él se comprometió, Él practica esto, Él vive así, yo conozco sus obras, yo sé perfectamente lo que Él está pensando, adicionalmente yo sé cómo reacciona, yo sé la ira, el enojo que predomina en su carácter, lo sé todo. Y entonces el Señor Jesús responde: si en algo te falló, si en algo te debe, no te preocupes, ponlo todo a mi cuenta, porque mi sangre es suficiente para el perdón de sus pecados. ¡Qué extraordinario! Queridos, esta mañana necesitamos volver a casa con una sonrisa, con un gozo en nuestros corazones, porque Cristo Jesús ha hecho y hará todo lo necesario en favor de nuestra vida. Hoy necesitamos reflexionar sobre nuestra condición. Si algo debes, si en algo has fallado, abogado tenemos ante el Padre a Jesucristo el justo, y gloria sea nuestro Dios, porque en Él estamos seguros de nuestra salvación. Queridos, Jesucristo entonces se convierte en el medio para la salvación de nuestras vidas. Jesucristo tiene todo el poder y la autoridad. Y entonces, si Él ha pagado lo que a ti y a mí nos correspondía, si Él ha pagado con su muerte en la cruz lo que tú y yo debíamos experimentar, hoy lo menos que debemos expresar es gratitud total y absoluta en nuestros corazones por lo que el Señor ha hecho en favor de nosotros. Pero ¿qué hacer después de eso? Después de la gratitud, ¿qué viene? La invitación del apóstol Pablo en esta carta es justamente a vivir una vida que refleje el carácter de Cristo, como ha sido inmerso en nuestro corazón y en nuestra mente. ¿Cómo se logra esto? A menos que pasemos cada día de nuestra vida reflexionando en relación a Cristo Jesús, esto no podrá suceder. Pero cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor Jesús, pero cuando nosotros nos identificamos con Él, simple y sencillamente, cada día nos pareceremos más a Él. Hace unos días platicaba con un muchacho de tan solo 18 años. Y platicaba realmente porque su mamá hizo una cita y me dijo: pastor, ¿cuándo puede recibir a mi hijo? Y yo le dije: cuando usted lo requiera, hermana. Entonces me dijo: ¿puede mañana? Está bien, lo espero a las 10 de la mañana. Y el muchacho llegó. Y yo le pregunté: ¿cómo estás? Y él me dijo: pues hay más o menos. ¿Cómo más o menos? Un muchacho de 18 años no puede decir jamás que está más o menos. Eso déjenlo para nadie. Si ya algunos refugiándose ahí, para nadie. Y entonces le dije: ¿qué ha estado pasando? Me dijo: no, pastor, mire, pues resulta que a principios de enero me agarraron y me metieron al reclusorio. ¿Qué? Muchacho que yo conocí, que había estado en los clubes, que había estado en la iglesia, ¿pero por qué? No, pastor, es que
se presentó esto y me confundieron. ¿Te confundieron? Sí, mire, y me levantaron cargos por esto y por aquello. Interesante. Y entonces llegó el momento, después de que conversaba con él, que le dije, mira, te voy a pedir un favor. Quiero que me hables con la verdad. Yo no voy a perder mi tiempo escuchándote si tú no me dices la verdad. Y tampoco te sugiero que tú pierdas el tiempo hablando mentiras. Dime la verdad. No, pues está bien, pastor. Sí lo hice. ¿Y qué más? Pues pasó esto también, pastor. Mi madre está muy preocupada. ¿Pero por qué está preocupada? Pastor, pues es que me he metido en muy malos caminos. Y comenzó a contarme una serie de cosas que a mí me dejaron frío, y para ser honesto debo decirles que las manos me empezaron a sudar. Y yo dije, Dios mío, pero ¿por qué? Y entonces prácticamente terminábamos la plática y yo le dije al muchacho, ¿lo vas a seguir haciendo? Y él me dijo, mire pastor, pues la verdad dentro de mí algo me dice que yo necesito cambiar. Algo dentro de mí me dice que yo ya no puedo seguirlo haciendo. Antes de seguirle contestando más, pastor, dígame una cosa. ¿Cuáles son las razones de vivir de usted? Y yo le dije, mira, pues yo tengo una razón de vivir y es que yo anhelo ir al cielo. Dios me ha dado una esposa y 2 extraordinarios hijos y el anhelo más grande de mi corazón es ir al cielo con ellos. Y entonces él me dijo, pastor, es que yo no tengo ninguna razón de vivir. Ninguna. Si el día de mañana me dan un disparo, si me pasa algo, no pasaría nada. O sea, mi vida así termina. Y entonces le dije, ¿qué pasaría si en esa práctica desbordada, irreverente que tú llevas de la vida, realmente las cosas no se dan como tú quieres o como tú piensas y terminas en estado vegetal, haciendo sufrir y desgastar aún más a tu mamá? ¿Qué pasaría? Y entonces me dice, no, pastor, dice, ¿sabe una cosa? Si algo le pasara a mi mamá en este momento, yo me iría con ella también porque no podría soportarlo. Y entonces yo le sugerí, tú necesitas perdón. Tú necesitas abrir tu corazón al Señor y dejar que Él haga una obra extraordinaria. Es que Él es el único que conoce nuestros caminos. Él es el único que sabe perfectamente qué es lo que necesitamos. Él sabe cómo hacernos victoriosos. Él conoce verdaderamente cómo podemos salir adelante. Y entonces el muchacho me decía, pastor, ¿pero usted cree que Dios me perdone con todo esto que yo he hecho? Esta mañana, queridos, nosotros hemos estudiado justamente a través del libro de Filemón cómo el Señor se manifiesta de forma extraordinaria que puede darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Puede hacernos diferentes. Puede encontrar en nosotros recursos y tesoros extraordinarios que jamás imaginamos podríamos desarrollar. Pero el Evangelio es extraordinario. Y esta mañana, queridos amigos y hermanos, tú y yo debemos tomar una decisión. Tú y yo necesitamos permitir que el Espíritu Santo siembre en nuestro corazón la idea de ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Si un día recibimos perdón, hoy necesitamos cambiar el paradigma del mundo. Si te roban, entonces responde. Si te golpean, entonces enfréntalo. No. Tenemos un Dios justo, grande y misericordioso que a su debido tiempo traerá justicia. Pero la responsabilidad nuestra en este día
conforme al mandamiento, conforme a los preceptos de Jesucristo, es amar y perdonar para honra y gloria de su santo nombre. ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está la relación con tus hijos? ¿Cómo están tus funciones en el trabajo? ¿Cómo está tu trato con los demás? Dios quiere esta mañana que pueda santificar nuestra vida, nuestros pensamientos, y que el trato con los demás pueda ser un ejemplo viviente que Cristo Jesús mora en nuestros corazones. Que el Señor nos bendiga esta mañana.